Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. En esta ocasión damos la bienvenida nuevamente a nuestro invitado, nuestro colaborador Antonio Rubio Plo, que es analista internacional y escritor. Porque en esta ocasión vamos a hablar de Madeleine Delbrel. Y es que en 2024 se cumplen 100 años de la conversión de la escritora y mística Madeleine Delbrel y 60 de su muerte. Fue declarada venerable por el Papa Francisco en 2018 y la puso como modelo el año pasado en una de las catequesis dedicadas a la pasión por la evangelización. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Muy bien. ¿Puedes resumirnos la vida y las actividades de esta mujer y cómo se produjo su conversión? Bueno, vamos a ver. Madeleine Delbrel es una escritora mística francesa. Digo escritora y mística porque es difícil encasillarla en una sola profesión, una sola actividad. Sí. Porque también lo que fue, en gran parte de su vida, fue asistente social de un ayuntamiento próximo a París, un ayuntamiento regido por los comunistas. Bueno, te cuento un poco de su juventud, ¿no? No era un ambiente cristiano el que la rodeaba. Era hija única, había nacido en una zona de provincias de Francia, pero su padre fue destinado a París y con 10, 12 años pues ya estaba allí en París con sus padres. Y evidentemente tuvo una buena formación cultural. Se interesó por las letras, por la filosofía, asistía en la década de los años 20 a cursos en la Sorbona, pero tenía una formación demasiado racionalista. Creía en el intelecto, ¿no? Pero al final estaba un poco decepcionada del mundo, un poco escéptica. Eran los años inmediatos a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Los años locos, los años 20, y entonces estaba un poco desencantada. En ese ambiente, con apenas 20 años, conoció a un chico que se llamaba Jean Maitier, y le llamó la atención que era católico. Ella se enamoró, pero sin embargo, de repente, un día, el que podía haber sido su novio o su marido, le cuenta que ha tomado una decisión: ingresar en la Orden de los Dominicos, y ya no lo verá más. Entonces, Madeleine está buscando algo ahí, ¿no? Se queda muy decepcionada y empieza a leer otros autores, aparte de los que leía en ese momento, ¿no? Que leía muchas cosas de literatura, de arte y filosofía del momento. Empieza a leer a los carmelitas, a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa, a meditar el Evangelio, y después explicó que sintió la certeza de la presencia de Dios, de un amor absoluto que le daba sentido a todo. Y un 29 de marzo, si mal no recuerdo, desde 1924, se convirtió. Empezó una vida de oración, de servicio, pensando en los pobres y los más necesitados. Y un día llegó a pensar incluso en ingresar en el Carmelo. Pero claro, si ingresaba en el Carmelo se encontraba con que sus padres quedaban un poco solos y desamparados. Su padre estaba perdiendo la vista, sus padres se llevaban mal entre sí, y eso le hacía pensarse dos veces e ingresar al Carmelo. Al final no lo hizo, y tomaría otra decisión muy diferente, irse con la ayuda o el asesoramiento de un sacerdote de aquel momento, que conoció de origen italiano, el padre Lorenzo, y marchó a Ivry-sur-Seine. Ivry-sur-Seine es un lugar próximo a París, en la periferia de París. Prácticamente hoy en día puedes llegar en metro ahí sin ningún problema, como en otra gran ciudad. Pero que entonces, y todavía hoy, era un municipio con un ayuntamiento dominado por los comunistas. Sí. Entonces ¿Cómo fueron sus relaciones con ellos? Bueno, pues decidió
no desanimarse, se dio cuenta de un gran contraste, ¿eh? Que en las iglesias la gente obrera no iba a la iglesia, iban a la iglesia únicamente, o principalmente, mejor dicho, aquellas personas que a lo mejor eran los dueños de las fábricas próximas, que no llevaban una buena conducta con sus empleados, ¿eh? Sí. Y eso le llamó mucho la atención a ella, ¿no? Ella quería llegar a todo el mundo, ¿eh? Y evidentemente mantuvo una buena relación con sus compañeros de trabajo, pensando siempre que esta circunstancia de que tenía que convivir con gente que no creía sería una buena circunstancia para su propia conversión, ¿eh? El ambiente ateo, dijo en una conferencia que publicó, que pronunció antes de su muerte, ¿eh? Es una circunstancia favorable a nuestra nueva conversión. No podemos atrincherarnos en un cristianismo de cuartel, ¿eh? Sino que tenemos que abrirnos a los demás. Sí, a mí esto me recuerda un poco a este famoso sacerdote belga, Adolf Daens, que tuvo una película en el año 92 que está realmente bien, en la que este señor, este sacerdote, se preocupaba por los derechos de los trabajadores y de los obreros durante la Revolución Industrial Sí. y fue uno de los que de alguna manera hizo llegar esta realidad al Papa León XIII, que fue el que escribió pues las primeras encíclicas dentro de la doctrina social de la Iglesia. Y además esta película tiene la particularidad, que se llama Dines, de haber sido nominada al Oscar una película de habla no inglesa. O sea que dentro de lo que cabe, pues llegó a un puesto bastante importante y creo que es una historia a tener en cuenta porque el nivel de la actuación de los personajes y el tema, cómo se trata, pues yo creo que tiene mucho que ver con la siguiente pregunta que teníamos preparada, que pues esta mujer distinguía entre esperanza cristiana y esperanza comunista, ¿verdad? Sí, efectivamente, ¿eh? No podía, desde luego, basar sus esperanzas en una esperanza puramente terrena, una esperanza que únicamente fuera, como pensaba el comunismo, el marxismo, a buscar un paraíso en la tierra, una situación material que todo el mundo estaría contento, pero no, ella no podía, eso no era el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo iba mucho más allá que lo puramente material. Y evidentemente eh, podía suceder una cosa que le pasó a algunos cristianos, habría que decir, y es que vieran en la política la solución a todos los problemas sociales del momento, tomando, digamos, un camino de compromiso político. Eso no lo hizo nunca Madeleine de Brel. Madeleine de Brel no quería eh, que se confundiera su amistad con las personas con un compromiso político, en este caso, con los comunistas en absoluto. ¿eh? Sí, sí. Y además, claro, ella decía, la esperanza cristiana se basa en la caridad, y la caridad es una administración de la fe. En cambio, el comunismo es una doctrina que habla de acción táctica, sistema de acción, que van a cambiar el mundo, etcétera, ¿no? Sí, ven que hay sufrimientos, carencias, privaciones, pero todo lo atribuyen a las injusticias económicas. Un día alguien gobernará y quitará todo eso. Y el hombre sufriente quedará satisfecho, habrá un mundo sin pobres. Eso sí, Dios estará ausente, el mundo será solidario por sí mismo. Y se da el caso, decía Madeleine, que el comunismo era capaz de odiar a los hombres del presente por amor a la humanidad del futuro. La esperanza del comunista, decía Madeleine, es más bien una espera que no una esperanza. ¿eh? En cambio, Madeleine no percibía eso. ¿eh? No percibía porque le faltaba esa esperanza el amor. Y el amor, pues es el mensaje de Cristo, es el amor, Sí, sí. ciertamente. Madeleine también fue poeta. Esto nos recuerda a los grandes místicos españoles como Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, pero también, por ejemplo, nos recuerda a Fernando Rielo, que era también un místico y que está en proceso de beatificación. Hay dos poemas muy difundidos en Francia, La espiritualidad de la bicicleta y El baile de la obediencia, que son realmente importantes y conocidos. ¿Qué nos puedes decir sobre ellos? Bueno, a ver, la espiritualidad de la bicicleta es un poema que ella publica ya por los años 40 y que compara el cristianismo como la actividad cristiana, la fe cristiana,
es un constante movimiento, un constante salir de uno mismo, porque evidentemente nos quedaríamos en lo teórico, ¿eh? Sí, Y entonces, quizás la comparación más excelente que hace Madeleine es, y lo leo un poco ese sí, poema traducido sí, al castellano. Para coincidir con tu sentido, le dice el Señor, hemos de ir, aunque nuestra pereza nos suplique que nos quedemos. Nos has elegido para estar en un extraño equilibrio, un equilibrio que solo puede establecerse y mantenerse en movimiento, en el impulso. Es algo similar a una bicicleta, que no se tiene en pie sin avanzar. Entonces es una paradoja, ¿no? Si sí, te paras, te caes. eso es, sí. Entonces es, Es como, es un como que impulso de tienes amor, un que tu impulso de mensaje, caridad. entiendo que es como que tu fe te invita a salir hacia afuera y ayudar a los demás o hacer algo, Claro, no lo que Dios te pide, no quedarte quieto. efectivamente, Sí, esa es la razón principal. Y otra cosa curiosa, porque ella fue una mujer que hizo una pequeña comunidad en aquella localidad próxima a París, una comunidad de mujeres, no eran religiosas, eran sí, laicas, eh, tampoco tenían una forma de estructura jurídica, no tenían votos, sino que ayudaban a la gente, simplemente no querían hacer otra cosa, pero la ayudaban por Cristo, no era una ONG, sí, precisamente. sí. ¿eh? Y entonces, eso que hablábamos también, el poema de De la el baile de la obediencia. obediencia, Sí, es el recuerdo de un pasaje, creo que es de Lucas, que dice Jesús, a algunos los compara la aceptación de su mensaje, el mensaje de Jesús, sí. con aquellos que están en una plaza y tocaban un determinado, un determinado tiempo, una cosa triste, Sí, pues no lloraban. Otra cosa alegre, no bailaban. En fin, y entonces dice Madeleine, bueno, pues hay que bailar al son de Dios, lo que toque en cada momento. A ella le gustaba la música. Una de las músicas que, por ejemplo, le gustaba mucho sí, era, en aquella época ya vivía hasta 1964, ¿eh? Era Edith Piaf, ¿no? Unas cantantes francesas de aquel momento, los sí. años 40 y 50, ¿no? La vida rosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, pero le gustaba sobre todo una melodía, una canción que realmente no es original de Edith Piaf, sino que es un tema sudamericano, pero que se puso en francés, que se llama La Foule, la muchedumbre, Sí. la muchedumbre que te lleva, que te arrastra, y que ahí se sentía a gusto, Madeleine. O sea, todo para ella era oración, era encuentro con los demás en la medio de la muchedumbre, en el metro, en la calle, en el mercado, en cualquier sitio. Como ¿eh? que, como que la fe es un estado permanente y la oración se puede hacer en cualquier sitio y a cualquier hora. Claro. Eso es lo que quería expresar. Sí, Y sí, por eso le gustaba particularmente esa canción, ¿no? De sí. Edith Piaf. Y por último, para terminar, ¿nos puedes contar alguna anécdota de Madeleine? Sí, hay una en concreto que nos enseña bastante sobre cómo hacer bien el propio trabajo, más allá del puro cumplimiento. Sí, Ella era asistente social y un día le encargaron en el ayuntamiento que llevara un paquete de ropa a una familia pobre. ¿eh? Ella cogió el paquete, lo llevó, lo dio a la señora de la casa y ya se iba, ¿no? Y no había terminado de bajar las escaleras de la casa, ya que no había ningún ascensor, cuando vio el paquete salir escaleras abajo. La mujer lo había tirado muy enfadada. ¿Por qué? Porque la ropa que le había entregado Madeleine y que Madeleine no había comprobado, el paquete estaba cerrado, estaba sucia y rota. Y dijo, esto no es una mala limosna, en fin, se enfadó muchísimo. sí. Y Madeleine, avergonzada, se marchó. Pero tuvo una idea y a los pocos minutos compró un ramo de flores y volvió a la casa. Y se lo dio a esa mujer y se disculpó. Y poco a poco, desde aquel día, las dos mujeres se convirtieron en amigas. O sea que realmente no basta con cumplir, aunque sea una labor social, no basta con, yo qué sé, dar una clase o hacer una actividad de acercamiento a los demás si no se hace desde el corazón, Sí, realmente. sí, sí. Bueno, pues Antonio Rubio Plo, nos ha encantado tu colaboración como siempre. La vida de esta mujer es apasionante y siempre interesante y esperamos Añado contar... Sí, una perdón. cosa final.
un libro que recomiendo, que se ha publicado en España hace unos días, conozco yo a la autora, es Madeleine Delbrel y los Santos del Carmelo. Nada menos que una relación de esta futura santa o beata Sí. con San Juan de la Cruz, Santa Teresa y Santa Teresita del Niño Jesús. Hay una relación en su espiritualidad, no le llaman de eso Carmelo, y se ha publicado, la autora es la hermana Sophie Matis, que la he Sí. conocido yo hace un poco en París, y el libro es muy recomendable. Lo ha editado Monte Carmelo Ediciones. Bueno, pues nos hacemos eco de esa noticia, estamos pendientes de ese libro y si nuestros oyentes están interesados, pues con escuchar la radio o escuchar nuestro podcast, pues ahí pueden tomar nota de este interesante libro al que hacen mención. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Víctor.